Muy bien, perfecto. Bueno, es apasionante el tema del canon, es porque uno puede ver desde la postura tradicional y ortodoxa que hay una intervención divina ahí también. Eh, en principio, habría que dividir, o sea, vos tocaste exclusivamente el tema del Nuevo Testamento, pero habría que tomar también el Antiguo Testamento y decir que la seguridad que tenemos en el canon del Antiguo Testamento la apoyamos en la ortodoxia hebrea. O sea, para ellos los 39 libros del Antiguo Testamento son los libros sagrados y yo confío en ellos, ¿no? Y la tradición ortodoxa confía en ese canon. Respecto del Nuevo Testamento, efectivamente, podrían haber habido diferencias y podría haber distintos o cánones. Ahora, es justamente el hecho de que hoy tengamos casi un único, porque vos al dividir en tres canon, en realidad la diferencia es mínima, es mínima. Eh, digamos, ¿por qué? Digamos, yo entendería tu posición si habría canon que, por ejemplo, le faltara alguno de los cuatro evangelios y podría tener un quinto evangelio, ¿no? O que de las cartas de Pablo aparecieran, por ejemplo, la carta de Primera Corintios hace referencia a una carta anterior, con lo cual, y esa no fue introducida, pero esa no fue introducida en ninguna de las tres tradiciones cristianas. O sea, yo lo que veo en los tres canon, a pesar que están los deuterocanónicos y están los libros extra que tiene la tradición ortodoxa griega, aún así yo veo una cosa, un milagro de que las diferencias no son tan grandes, no son tan grandes. Y aún en esos textos deuterocanónicos, la misma Iglesia romana los pone en una categoría diferente, ¿no? De todos modos, yo quisiera concentrarme más, no tanto en la selección del canon, sino cómo nos llega a nosotros, ¿no? Cómo nos llega hoy, que forma parte también de lo que se estudia cuando uno estudia el canon. Voy a compartir, ahí lo ves, ¿no? La imagen. Bueno, a ver, se ve la imagen, ¿no es cierto, Jonathan? Perfecto. Muy bien. Entonces, en los manuscritos originales, según la postura tradicional, cada oración, cada palabra, cada línea, cada marca, cada punto, J, tilde y cada detalle colocado allí fue en acuerdo completo con el propósito de voluntad divina. Siempre haciendo excepción de esos errores que admitimos que hay errores de copia. Pero en el escrito original, todo lo que estaba en el original, había un acuerdo completo. Y obviamente, esto también hay que aceptarlo por fe. Ahora, el problema que muchos cuestionan es que no tenemos esos originales, ni tenemos los originales del Antiguo Testamento, ni tenemos los originales del Nuevo Testamento. Con lo cual, lo que nos ha llegado hasta ahora son copias. Y las copias no son de esa época, son copias de posteriores, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos es que no tenemos los originales, ¿eh? Y nos tenemos que manejar con las copias. Porque lo que dije antes, voy a borrar acá, lo que dije antes respecto de que una J, una tilde, cada palabra, cada coma, todo estaba en acuerdo divino. Bueno, no necesariamente eso se cumpla en las copias, obviamente. Eso no necesariamente, pero no tenemos acceso a los originales. Ahora, sí tenemos acceso a las copias y una clave determinante para asegurar la veracidad de ese registro que coincide que es muy coincidente con en el original, es la cantidad de copias. ¿Cuántas copias hay de ese manuscrito? Y también la antigüedad. O sea, por un lado la antigüedad de la obra, o sea, cuándo fue escrito, pero también la antigüedad de la copia, ¿no?
¿Qué quiero decir con todo esto? Que el texto bíblico es único en su género, aún en la transmisión. Y ahí se ve una acción sobrenatural de Dios. Porque tomemos, por ejemplo, las obras de Aristóteles. Aristóteles tampoco tenemos los manuscritos griegos. Ni siquiera tenemos las copias de esos manuscritos griegos. Lo único que tenemos de Aristóteles es las copias que fueron o que hicieron los árabes africanos, y que después Santo Tomás, y bueno, todo el cristianismo medieval lo trajo a Occidente, pero no estaban las copias originales. Son todas copias de quienes le dieron, digamos, énfasis a la escritura de Aristóteles. Lo mismo decimos de Homero, de Platón. Y yo traje acá un cuadrito que está tomado del libro de Evidencias que exige un veredicto, de Josh McDowell, excelente esa obra que la recomiendo, donde él pone este cuadrito, ¿no? Lo pone en uno de cuando toca el capítulo del canon, ¿no? Fíjate, Jonatán, César escribió entre el 100 y el 44. La copia más reciente es del 900 después de Cristo. El lapso de tiempo han pasado 1000 años, solo hay 10 copias. No voy a nombrar todo porque esto total queda grabado, lo pueden mirar cuando quieran o lo tienen en el texto de evidencia que exige un veredicto. Lo que te decía de Aristóteles, la fecha de escritura, 384, 322 a.C., bueno, es la fecha. Las copias son de 1100 después de Cristo, o sea, han pasado 1400 años. Solo hay 5 de esas copias. 5. Bueno, y los demás, está también Heródoto, Horacio, bueno. Todavía más. Voy a dejar de compartir para que no se aburran con esta tabla. Uno toma, ¿estudiaste, te hicieron leer en la escuela secundaria el poema del Mio Cid? No, por ¿No? ahí sí, pero no Bueno. me acuerdo, no sé, pasó Bueno, mucho tiempo. muy mal el profesor de literatura que no te hizo leer el poema de Mio Cid. El poema de Mio Cid, no hay manuscritos, pero el poema de Mio Cid no es de principio de siglo I, siglo II. Es posterior al siglo, digamos, entre el siglo XIII y siglo XV. Y no hay manuscritos, y no hay copias. Apenas hay una copia de 3 siglos después, que está en uno de los grandes museos. Pongamos otro texto, por ejemplo, La Celestina. ¿Te hicieron leer La Celestina? ¿No? Qué malo, profesor de literatura. La Celestina, una sola copia hay del siglo XVI, que está guardada en la biblioteca de Nueva York, ¿no? Porque A mí me hacían leer Ojo de Perro Siberiano. Bueno, son más modernos, está bien. Bueno, no hay manuscritos originales. Ahora, todavía más, para hacerlo más extremo el argumento, de las obras de Shakespeare, que son muy actuales, siglo XVIII, no tenemos manuscritos, tenemos copias de copias. Ahora, no hay problema que no haya manuscritos y que las copias sean muy posteriores. No hay problema porque existe una ciencia que se llama filología, que lo que hace es tomar de los distintos copias, ver cómo están las versiones y desde el punto de vista científico rearman el texto, de manera que, aunque no se tenga el original y que no haya copias originales o muy cercanas, se puede reconstruir el texto, pero con muy poquita base, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene miles de copias del siglo I y del siglo II. No hay anteriores. O sea, el problema de que se pierdan los manuscritos y las copias tiene que ver con 3 enemigos tremendos que tenía los escritos. Una eran las ratas. Por eso en las bibliotecas había gatos, para que no haya ratas, porque se comían el papel. El segundo problema era la humedad. La humedad te deteriora cualquier elemento así de transcripción.
Y finalmente la tecnología de la pluma, la tinta, no era muy buena. Así que eso no se ha conservado y recién se conservan textos de las obras seculares, siglo XV, siglo XVI. Antes no hay prácticamente, hay muy poco. De la Biblia se conservan miles de copias del siglo II, siglo III. ¿Pero por qué? ¿Porque no han sufrido ese daño? No, el tema es que han sufrido también ese daño, pero había tanta cantidad de copias, comparado con la literatura secular, que finalmente se podía rearmar. Y yo veo ahí un acto sobrenatural, como el acto de la inspiración y como el acto de la revelación. Dios estuvo detrás de eso. De manera que nos llega a nosotros de una manera que podemos estar tranquilos, ¿no? Podemos estar tranquilos que efectivamente lo que nosotros tenemos es lo que Dios quiso que tengamos, ¿no? Bueno, con esto finalizamos, o al menos finalizo yo.